En esta clase vamos a ver cómo podemos utilizar algunas reglas generales de mallado para elementos bidimensionales. ¿Por qué no empezamos con elementos de una dimensión? Porque típicamente estos elementos no van a representar un mayor problema en lo que tiene que ver con su mallado. Lo importante en estos elementos es identificar el tipo adecuado, si se trata de un elemento tipo truss, tipo viga, tipo resorte, y definir adecuadamente las propiedades, ¿no? Como su sección interna y otros tipos de propiedades. Entonces, si usted hace eso, no suele representar un problema el mallado de elementos unidimensionales. ¿Okay? Entonces, por eso lo vamos a dejar de lado, que prácticamente con una subdivisión de 3, 4 puntos internos es más que suficiente. Puede requerirse un poco más, pero no es un problema realmente el mallado de estos elementos. Por lo tanto, ahora vamos a concentrarnos en elementos bidimensionales, que es cuando se utilizan elementos en dos dimensiones porque dos de las dimensiones son mucho más largas que la tercera. Es decir, típicamente estamos hablando de partes, de componentes de pared delgada. Entonces, cuando eso ocurre, usted debería utilizar elemento bidimensional. Pero recuerden esto, deberían utilizar elementos bidimensionales cuando se trata de problemas de pared delgada. Ustedes dirán, bueno, sí, se entiende, pero es que muy seguido se observa que ciertos analistas de elementos finitos simplemente utilizan elementos sólidos en tercera dimensión para modelar estructuras de pared delgada. Y no debería hacerse así. ¿Por qué? Porque cuando usted trata de modelar un elemento de pared muy delgada en una de sus dos dimensiones, es muy pequeña en comparación con las otras dos, con elementos tridimensionales empezamos a sufrir fuertemente del efecto de bloqueo por corte que ya atendimos anteriormente. Esa sobrerrigidez producida por ese bloqueo por corte. Entonces, todo se debe precisamente a que usted está utilizando una metodología inadecuada de mallado. Usted está mallando lo que debería ser con una idealización bidimensional en una forma tridimensional. Por lo tanto, hemos de evitar ese tipo de errores de mallado. ¿Por qué lo hacen? A veces el modelador no quiere dedicarle el tiempo adecuado a preprocesar la geometría porque quizás la recibió en tercera dimensión y quiere hacer su análisis de una vez. Pero no, si es de pared delgada, debería serlo bidimensional. Y otro punto es que a veces no se sabe cómo utilizar las herramientas para pasar lo que estamos recibiendo como una geometría tridimensional a un equivalente bidimensional. Entonces, en esos casos, pues hay que entender cómo se hace, ¿no? En este ejemplo, en esta clase, vamos a ver cómo podemos lograr esto dentro de Inventor Professional, que sería la herramienta de preprocesado geométrico para Nastran, en Inventor Nastran. Y también vamos a ver cómo podemos lograrlo dentro de SpaceClaim, como una de las herramientas de preprocesado geométrico de ANSYS. Bueno, en primer lugar, estando acá en Nastran, vamos a crear una superficie, en primer lugar, un modelo tridimensional, que sea de pared delgada. Voy a crear este modelo tridimensional creando un bosquejo en el plano XY. Vamos a ir a la creación de un arco que esté centrado y le voy a decir que este arco va a tener 21 en la parte externa. Sí, empiezo por 180, Enter, y luego me voy a mover igual 180 hacia acá. Entonces esto me permite crear este arco externo. Estas líneas internamente las puedo borrar, no las voy a necesitar. Y ahora voy a crear un offset, un desfase, de 1 milímetro hacia adentro. Coloco acá 1 milímetro. Finalmente puedo cerrar esta sección transversal, porque lo que voy a hacer es extruir esto, con unas líneas por este sector. Entonces ya tengo la sección transversal. Ahora vamos a extruirlo. Vamos a crear una extrusión. Noten que si ustedes están en Inventor Nastran, quizás por defecto tengan activa esta opción que se llama modo de superficie. Cuando se abre el modo de superficie y usted extruye un bosquejo, entonces lo que está generando no es un sólido, sino solamente las superficies del sólido. Pero cuando usted lo desactiva, noten que sí es un sólido, propiamente dicho, ¿no? Entonces yo voy a desactivarlo porque deseo crear un sólido. Y lo voy a extruir 30 milímetros, ¿vale? Bueno, acá tengo un sólido, que realmente es una geometría de pared delgada, porque la relación de espesor con respecto al ancho y largo es muy pequeña. Entonces yo debería modelar esto con un elemento shell, no generar un mallado tridimensional con elementos sólidos. Pero ¿cómo paso de esta geometría tridimensional
a un elemento tipo shell. Bueno, para eso hay que entender lo que se conoce o el concepto de plano medio. Si nosotros nos movemos acá hacia Nastran, que ya está abierto, sí, de hecho voy a dejarlo por este lado, ¿vale? Ustedes van a poder ver que en las herramientas de Nastran existen diversas opciones para que yo cree idealizaciones bidimensionales de componentes que son de espesor, de cierto espesor, ¿no? De pared delgada. Entonces, aunque tridimensionalmente esté referido el espesor, yo puedo convertirlo en un elemento tipo shell, tipo lámina, que va a ser el referente del tridimensional. Vamos a empezar por el más sencillo. Este es mid-surfaces. Cuando yo utilizo mid-surfaces, es lo que me permite generar una superficie media de un sólido tridimensional. Yo selecciono este sólido, noten que me dice aquí, he seleccionado un sólido 4, presiono OK, y él genera una superficie media que ya detecta automáticamente que es de espesor 1, y lo generó a 0.5 y 0.5 de los bordes del offset que yo había dado de 1 milímetro. Entonces lo creó automáticamente, ¿vale? Noten que también creó automáticamente un shell. Está generando un mallado tipo shell que se llama mid-surface y le está dando el espesor que él tomó del objeto tridimensional, que es 1 milímetro. Entonces, fíjense todo lo que hace por nosotros, ¿no? Yo voy a eliminarlo, vamos a remover esto y vamos a probar otra herramienta. También voy a borrar esto. ¿Ok? Volvemos al elemento tridimensional. Ahora vamos a suponer que yo no quiero utilizar el mid-surface, sino que utilizo el offset surfaces. ¿Qué es lo que va a hacer el offset surfaces? Él no va a detectar la superficie media de forma automática, sino que yo podría utilizar una superficie interna o externa y luego aplicar un offset. Por ejemplo, si yo utilizo la geometría interna, yo puedo decirle haz un offset de 0.5 hacia afuera. Entonces, si yo aplico esto, él generó la superficie un poco más afuera. De hecho, si ustedes lo hacen, presten atención a que esta superficie externa quedó un poco al exterior de la superficie interna, porque él hizo ese mallado, ¿no? O fíjense que sí, generó el shell, la idealización, acá está el offset surface, le colocó 1 milímetro, pero él hizo un offset adecuado al elemento. Además, si nosotros nos vamos acá a Offset Advanced Options, nosotros también podríamos obtener no solamente de forma geométrica generando el mid-surface, sino que también podríamos aplicarle un offset del plano medio desde acá, desde este punto. ¿Okay? Ya lo veremos más adelante. Bueno, voy a borrar esta idealización para mostrarles la tercera forma de hacerlo. Voy a remover esto, y igual voy a remover esto, para volver a la visualización en tercera dimensión. Y fíjense que otra manera de hacer el asunto, de poder obtener una idealización bidimensional para pared delgada, es hallar todos los cuerpos con espesor o de pared delgada. Entonces, este comando, ¿sí?, me dice uno o más cuerpos de pared delgada fueron hallados. ¿Te gustaría generar las superficies medias? En este caso lo va a generar de superficies medias. Entonces me dice, mira, sí, de este cuerpo, ok. Y fíjense que ahí volvió a generar la superficie media. A veces cuando tienes una geometría bastante compleja, donde hay varios elementos, ¿sí?, que varias caras, varias superficies o varios elementos de espesor delgado, entonces él lo hace de forma automática. Genera la idealización de la superficie y después genera la idealización del shell. Entonces, esta es una manera de tratar ese tipo de geometrías. Vamos a salir acá, finalizar esto. Yo voy a borrar esta instrucción, si me lo permiten. Vamos a suprimir todo, inclusive con los bocetos internos, y vamos a ver otro problema. Vamos a suponer que nosotros queremos idealizar un muro, ¿sí? Puede ser un muro de gravedad, ¿sí?, que va a tener un espesor que va cambiando. Yo podría esto modelarlo a través de, digamos, algunas figuras geométricas que van pasando por el medio, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una por acá, puedo hacer otra por acá, y así por el estilo, ¿no? Y después esta en sección, ¿no? Bueno, de hecho podríamos hacerlo de esta manera, ¿ven? El punto medio de el punto medio de y así, ¿no? Punto medio de este. ¿Qué pasa si yo quiero crear una estructura shell de esta manera que va a tener espesores distintos? ¿Cómo lo hago?
Y también podríamos tener otro problema. Volvemos al rojo. Podría ser que yo tengo una estructura de esta manera, que tiene este tipo de forma. Entonces, típicamente, yo trataría de esto idealizarlo, ¿no? Con un espesor medio por acá, con un espesor medio por acá y con otro espesor medio por acá. ¿Cómo yo puedo afrontar estos dos y crear elementos 2D en estos casos? Este es el problema nuevamente del plano medio, porque el plano medio estará por acá en este caso, el plano medio estará por acá en este caso y en este otro estará por acá. Y acá el problema es que tengo distintos espesores, ¿sí? ¿Cómo llevarlo a cabo? Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar voy a crear nuevamente un objeto bidimensional. Digamos en este caso, en este plano, vamos a crear un rectángulo. Vamos a crear la sección longitudinal total del rectángulo, que puede ser de, 10, bueno, mejor dicho, 20 por 10. Eso es. Esto es lo que yo quería hacer, termino. Ahora, el punto es que si yo quiero asumir distintas secciones, tengo que subdividir estas formas. Vamos a asumir que yo quiero subdividirlas en dos partes. Entonces, lo que deseo hacer es crear otro boceto, en este plano, por ejemplo, en el que yo incluya esas nuevas líneas. Porque esas líneas las tengo que utilizar como herramientas para subdividir. Vamos a crear por acá. Vale. Entonces vamos a crear una cota de este elemento a este que está acá. Perfecto. Vamos a crear otra cota de este a este. Vale. Si aquí utilizamos una calculadora y dividimos 20 entre 3, nos da que debería 6.66. Entonces este, vamos a dejarlo en 6.66 e igual a este. También podríamos haber incluido la propia operación matemática acá mismo, ¿ok? Es decir, yo podría haber hecho igual a 20 entre 6. Entre 3, perdón. Igual a 20 entre 3. ¿Vale? Y él lo calcula por mí. Bueno, voy a terminar. Eso me va a generar estas dos herramientas. Ahora, ¿qué hago? Creo una superficie en este borde. Aplico. Termino. Y esa superficie la voy a dividir. Entonces, la herramienta que voy a utilizar es esta. Y la cara que voy a dividir es esta. Aplico. Vuelvo a crear una subdivisión. Acá tengo que volver a activar este boceto. Activo la visibilidad. Vuelvo a generar un dividir de la herramienta que voy a utilizar. Hago clic acá. Es esta. Y la cara que voy a dividir es esta. Entonces creé 3 secciones. Ya puedo este boceto ocultar. Ahora si me voy al ambiente de entornos de Nastran, yo puedo modelar ese objeto, que recuerden en un principio queríamos modelar con 3 secciones, ¿cierto? Una de un espesor, de otro espesor y otro espesor, que eran concéntricos en su plano. Pues muy sencillo. Las superficies, en lugar de generar una completa, esta la voy a remover, que ya existía previamente, igual acá. ¿Sí? Voy a generarla por separado. Voy a generar una idealización de un elemento tipo shell que va a tener, por ejemplo, un espesor de 3, ¿vale? Con una geometría cuadrilátera acá. Entonces le digo por acá 3 milímetros. Presiono OK. Luego genero otra idealización de un elemento tipo shell que acá va a ser de 2 milímetros para los elementos asociados, este que está acá. Y ahora volvemos a hacer una idealización tipo shell para un elemento de 1 milímetro en la parte superior. Esa es la manera adecuada de ir haciendo esta subdivisión, ¿no? Entonces le coloco acá 1 milímetro, le digo Associated Geometry en la parte superior. Entonces esto lo que va a hacer es realmente todos están compartiendo el mismo plano medio
pero aumentan en espesores, ¿sí? Entonces tengo un espesor de 3, luego de 2, luego de 1. Pero ¿y qué pasa si quiero hacerlo en rojo? ¿Ok? Es decir, que yo quiero que los 3 espesores queden acá, luego los 2 espesores queden acá, y luego el espesor completo quede de este lado. Pues voy a tener que hacer offsets en la dirección adecuada de esa idealización. Y eso precisamente lo puedo lograr haciendo doble clic en la idealización shell, yendo a opciones avanzadas y generando pues el offset adecuado. En este caso yo puedo utilizar un offset de 1.5 para el que tiene 3 milímetros. Presiono OK. Luego puedo generar un offset que tiene Advanced Properties, bien, que tiene 1 para el de 2, perfecto. Y puedo terminar con uno que tiene, volvemos acá, 1 milímetro, 0.5. Al hacer un offset de la mitad del espesor en la misma dirección siempre, entonces él lo que va a hacer es no hacerlo por el plano medio, sino que todos compartan la misma carga. Son detalles que ustedes deberán tomar en cuenta cuando generan este tipo de mallado. Realmente el mallado va a verse igual que cualquier otro mallado, pero realmente tiene espesores distintos y tiene configuraciones que nos están permitiendo saber hacia dónde se está moviendo el elemento, ¿no? Y vamos a repetir entonces este proceso ya dentro de ANSYS. Fíjense que acá también vamos a encontrar algunas herramientas parecidas. Si yo, por ejemplo, vamos a movernos en un plano XY, vamos a crear tipo arco, ¿no? Que podríamos haber hecho, bueno, más bien un sweep arc. Eso es. Vamos a ver si hago clic acá, en el centro, y luego en este otro lado. Eso está bien. X es 20 y coloco acá 180. Eso está correcto. Perfecto. Vamos a generar un offset. Típicamente por acá está el offset. Selecciono este elemento, le digo 1. Eso es correcto. Y vamos a terminar de cerrar con una línea. Bueno, vamos, el proceso es bastante análogo al que realizamos dentro de Inventor Professional. Podemos terminar el sketch. Eso nos va a llevar automáticamente a la herramienta de Pool, ¿no? Podemos llevar a Pool. Acá seleccionamos esta superficie y le decimos un rule de 30. Ahí está. Presionamos escape y tenemos nuestro modelo. Ahora la cuestión es, antes de llevarlo a Mechanical, este modelo, antes de llevarlo a Mechanical, nosotros vamos a ir hacia la sección de preparar. Y fíjense que por acá, típicamente, me permite seleccionar la superficie media. Entonces yo le digo superficie media. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Selecciona el par de superficies que quieres utilizar para seleccionar la media. Esta y esta. ¿Ok? Le digo aceptar y él genera la superficie media justo en este punto. Acá está cuáles son las caras seleccionadas, ¿vale? Acá yo puedo crear superficie justo en el medio. Fíjense cómo puedo controlarlo en este caso en Space Plane o en la parte superior o en el bottom. ¿Ok? Entonces es de acá como yo terminaría de crear la superficie que va a representar cada una de esas superficies medias. ¿Ok? En este caso va a ser exactamente la superficie media. Y si yo simplemente me voy acá a Workbench y le doy Mechanical, él me va a permitir ver esto. Noten, ya no va a tomar en cuenta el sólido tridimensional, sino que va a solamente mostrarme el elemento bidimensional. ¿Sí? Yo vuelvo un segundo mientras carga el Workbench Mechanical. Fíjense que ya el sólido está desactivado. ¿Lo ven? Y solamente se queda con el mid-surface. ¿Sí? Eso entonces me está ayudando a entender qué es lo que ocurre. Vamos a venir acá. Ahí está iniciando Mechanical. Vamos a esperar a que inicie. Pues fíjense que ya acaba de iniciar. ¿Ok? Y que lo que estoy recibiendo realmente por geometría es la superficie media. Entonces, aquí está totalmente recibido. Igualmente, dentro de Mechanical, también yo podría cambiar esta superficie. Suponer, no, mira, esto no es la superficie media, esto va a representar la superficie tope. Entonces va a ser la tope, así de simple. ¿Ok? Con un espesor de 1 milímetro.
Entonces yo puedo cambiar el offset de cada uno de estos objetos a voluntad, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, de esta manera entendemos cuáles son los puntos principales de mallado. El problema principal en el mallado de elementos bidimensionales son las superficies medias, hay que saber llevarlas a cabo y a controlarlas adecuadamente.